Estuvo Podemos Dios. sentarnos. Dios les bendiga nuevamente, iglesia, nuevamente a los pastores. Amén. Este día yo no vine a presentar un mensaje de rutina. No vine a compartir una enseñanza más, ni a repetir lo que todos ya saben. Vine con temor de Dios y con obediencia, porque esta palabra me arde por dentro. No es una palabra ligera, es una palabra con peso eterno. Es un mensaje que viene con un solo propósito: recordarte el Dios que levanta al caído. Amén. Sigue en su trono. Amén. El Dios que levanta al caído sigue en su trono. Aleluya. Y que su poder no ha menguado. Amén. Aleluya. Esta palabra no fue diseñada para entretenerte, sino para confrontar. Amén. Para sacudir, para levantar. Hermano, hermana, amigo, no traigo frases bonitas, ni consuelo superficial. No vengo con palmaditas emocionales, ni con palabras huecas. Esta palabra, me tengo que decir, que viene con respaldo del cielo. A decirte que no importa cuán bajo hayas caído, si Dios extiende su mano, te levanta. No importa cuánto tiempo lleves en el polvo, ni cuántas veces hayas tropezado, ni cuán cargada esté tu alma. Si su presencia te alcanza, lo imposible se revierte. Amén. Amén. Porque cuando Dios decide levantar a alguien, ni el infierno entero lo puede impedir. Aleluya. No lo puede impedir. No hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Vive Jesús. El mensaje que el Señor me entregó lleva por título: levantando al caído, porque de Dios es el poder. Levantando al caído, porque de Dios es el poder. Y quiero contarte cómo nació esta palabra. Mientras manejaba el jueves desde Virginia hasta aquí, rumbo a la cumbre pastoral del Concilio Misionero Poder y Unción, donde la editorial Mekadesh fue invitada para presentar sus libros, recibí una llamada de la pastora Ana María de esta iglesia. En ella me extendía una invitación, no solo para predicar, sino pues para presentar también los libros, ¿verdad?, en esta iglesia. Gloria a Dios por eso y las gracias. Y al finalizar la conversación, mi corazón se inclinó en oración y le pregunté al Señor: ¿qué mensaje tú deseas que yo lleve a través de mi testimonio? Mi hermano, no había pasado ni un minuto cuando recibí la llamada de mi amada hermana Madre, miembro de esta casa. Ella no sabía nada. Desconocía por completo lo que yo estaba preguntando a Dios por el tema y la línea de la predicación. Pero sin titubear me dijo: Brenda, he estado orando para que Dios te abra puertas y que tu segunda predicación aquí en Georgia sea en mi iglesia. Porque la primera fue en la iglesia levantando al caído, del obispo Carmen González. Yo le pedí a Dios que la segunda fuera en mi iglesia, porque
La iglesia de Dios es el poder, porque eso lleva como una secuencia, levantando al caído, porque de Dios es el poder. Y cuando ella me dijo esas palabras, algo se estremeció dentro de mí. Sentí al Espíritu Santo ahí confirmándome y dije, ahí está, ese es el mensaje. Y así nació esta palabra, para la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pies y busquemos el Evangelio de Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Como toda palabra con autoridad debe estar anclada en la palabra eterna, pues vamos entonces a la Escritura. Evangelio San Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviasen fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios, a tu nombre, gloria de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre eterno. Podemos sentarnos. Vive Jesús. Para entender el poder y la profundidad de este mensaje, no basta con leerlo de forma superficial. Necesitamos sumergirnos en sus raíces, en sus trasfondos, porque este no es solo un milagro de liberación, es una declaración del reino de los cielos. Y a mí me gustaría que lo examinemos a través de 5 diferentes contextos: el histórico, el cultural, el geográfico, el bíblico y el teológico. Y en su contexto histórico, Jesús acababa de realizar uno de los milagros más impactantes y reveladores de su ministerio terrenal.
había reprendido al viento y al mar en plena tormenta, en medio del mar de Galilea, y ambos le obedecieron. Y este suceso, registrado justo antes del encuentro del endemoniado gadareno, no fue solo una manifestación de su autoridad sobre la creación, sino una preparación espiritual para lo que vendría después. Sus discípulos, aún atónitos por lo que habían presenciado, se preguntaban entre ellos en Marcos capítulo 4, versículo 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin saberlo, estaban a punto de ver algo que aún más estremecedor no podía ser. El poder de Cristo enfrentando las tinieblas más densas del mundo espiritual. Jesús cruza deliberadamente el mar y entra en territorio gentil, a una región considerada impura por la tradición judía, la región de los Gadarenos, ubicada en el sureste del mar de Galilea, en la región de Decápolis. Esta zona estaba marcada por la influencia helenista, y la influencia helenista fue cuando muchas personas empezaron a copiar la forma de vivir de los griegos. La gente comenzó pues a hablar griego, vestirse como griegos, pensaban como griegos, adoraban a los dioses griegos, y esto pasó también entre los judíos. Algunos querían vivir como griegos, pero otros decían que esto no agradaba a Dios. Y por eso ellos pues evitaban, ¿verdad? Era evitada por los judíos, por los religiosos. No solo por su cultura pagana, sino porque allí pues criaban cerdos. En la región de Gadara criaban cerdos. Esos animales considerados inmundos bajo la ley mosaica. El simple hecho de que Jesús decidiera ir allí a un lugar prohibido ya rompía totalmente los esquemas religiosos de la época. Fue un acto radical de Jesús. Jesús va al encuentro de un hombre marginado, un hombre violento, un hombre poseído por espíritus inmundos, que vivía entre sepulcros, alguien que para todos era un caso perdido. Pero para Jesús no hay territorio prohibido ni alma demasiado lejana, aleluya. Él cruza fronteras religiosas, sociales, geográficas para alcanzar a uno que nadie buscaba, vive Jesús. Este viaje de Jesús no fue casual, fue una misión precisa con propósito eterno. Además, este evento ocurre bajo el dominio del Imperio Romano sobre Palestina, y cuando aquel hombre grita, mi nombre es Legión, porque somos muchos, no es solo una descripción del número de demonios que lo poseían, sino una declaración cargada de peso simbólico. Y en el contexto romano, una legión era una unidad militar compuesta por unos 6,000 soldados. Esa palabra cargaba connotaciones políticas, sociales, espirituales. El uso de esa expresión lo que representa es ocupación demoníaca, sistemática, organizada, violenta, como una fuerza invasora. Lo que Jesús enfrentaba no era una posesión demoníaca aislada, sino una manifestación visible del reino de las tinieblas que tenía oprimido no solo a una persona, sino simbólicamente a toda una región. Jesús no solo vino a liberar a un hombre,
sino a establecer el reino de Dios donde el enemigo había gobernado sin oposición. Exacto. Lo que parecía una simple travesía marítima era en realidad un despliegue del plan redentor, el reino de los cielos avanzando en terreno de muerte. Pero para comprender cuán impactante este encuentro, hay que mirar el tiempo en que ocurrió. Y también hay que mirar cómo las personas pensaban en todo, en la cultura que lo rodeaba, ¿verdad? Lo que rodeaba a este hombre. En la cultura judía, el primer siglo, la pureza y la impureza ritual regían en la vida religiosa y social. Tocar un cadáver, vivir entre sepulcros, estar desnudo, autoleccionarse o ser poseído por demonios convertía a una persona absolutamente intocable. Este hombre gadareno era el ejemplo más extremo del impuro. La cultura lo había desechado. La comunidad lo había aislado. Y la religión no ofrecía esperanza para su caso. Era un marginado sin redención a la vista. Pero Jesús rompe esas barreras. No solo se acerca, lo toca con autoridad, lo confronta con su poder y lo libera con su palabra. Aleluya. En una cultura que marginaba al quebrado, Jesús lo coloca en el centro de su atención. En una época donde los endemoniados eran temidos y abandonados. Pero Cristo los busca, los sana y los dignifica. Lo que el sistema desechó, Jesús lo restauró. Pero no solo la cultura lo marca. El lugar donde se encontraba también revela la gravedad de su condición. Porque hasta el territorio grita verdades que muchos no escuchan. El entorno no era casual. El entorno hablaba de su aislamiento, de su dolor, de su tormento. Gadara era una de las ciudades dentro de una confederación de 10 ciudades situadas en el río Jordán, y era una región gentil, profundamente marcada por el paganismo, la idolatría, costumbres impuras, según el pensamiento judío. Los cerdos que aparecen en la historia no eran solo animales impuros, representaban también su economía y una cultura ajena al pacto de Dios. Sin embargo, Jesús no se detiene ante esto. Entra deliberadamente en un territorio donde, según la mentalidad religiosa de la época, el Mesías no debería actuar. Pisa tierra impura, rompe límites establecidos por la tradición y la religión y demuestra que su reino no conoce frontera. Aleluya. Este acto tiene implicaciones poderosas, iglesia. El evangelio no es exclusivo para los judíos, sino también para los gentiles, para ti y para mí. Cristo no le teme a la contaminación del mundo, porque su presencia santifica lo que toca. Exacto. Él no evita la oscuridad, la confronta, y donde muchos no se atreven a entrar, Él entra para rescatar a los que le pertenecen. Vive Jesús. Y mientras el entorno físico nos revela abandono, la palabra nos revela algo aún más profundo. Porque este no es un simple relato aislado, es parte de una narrativa bíblica poderosa y reveladora. Este pasaje no es solo una narración de liberación, es un rito del cielo que sacude
los cimientos del infierno. Alaba. Está impregnado de ecos vivos del Antiguo Testamento, resonando con la urgencia de la humanidad que agoniza. La imagen de este hombre viviendo entre sepulcros no es casualidad. Es un reflejo del libro de Ezequiel 37, donde Dios llevó al profeta al valle de los huesos secos. Un paisaje de muerte, desolación, huesos calcinados por el tiempo, sin fuerza, sin aliento, sin futuro. Y así estaba este gadareno. Así está el mundo sin Cristo. Caminando, pero muerto. Gritando, pero sin voz. Respirando, pero sin vida. Este hombre no solo vivía entre tumbas, él mismo era una tumba viviente. La sociedad lo enterró en vida. La religión lo abandonó. El enemigo lo desfiguró. Pero el aliento de Dios aún buscaba soplar sobre esos huesos. Aleluya. La confrontación entre Jesús y la legión demoníaca no es solo una escena impactante, es la continuación del conflicto eterno entre el reino de Dios y las tinieblas. Es el eco de las guerras santas del Antiguo Testamento, donde Jehová se levantaba como guerrero invencible para defender a su pueblo. Ahora es el Hijo encarnado quien se presenta, aleluya. No con espada de hierro, sino revestido de la autoridad del cielo, vive Jesús. No pelea contra ejércitos humanos, sino contra huestes espirituales de maldad, y con una sola palabra los expulsa, los despoja y los humilla. Porque cuando el reino de los cielos irrumpe, cuando el reino de los cielos irrumpe, el infierno tiene que temblar, aleluya. Tiene que temblar, vive Jesús. Cuando el ungido entre en escena, los demonios se tienen que postrar, vive Jesús, aleluya. Aleluya. Este momento es el cumplimiento vivo y glorioso de Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, vive Jesús. Ese es el Cristo que entró en Gadara. Ese es el Cristo que cruzó mares para rescatar a un solo hombre. Ese es el Cristo que no le teme a las cadenas, ni a los gritos, ni a los sepulcros, ni a las legiones. Ese es el Cristo que entra hoy en tu historia, vive Jesús, aleluya. No para señalar tu impureza, sino para arrancarte de la muerte, para vestirte de dignidad, para devolverte la voz, para devolverte la vida. Amén. Pero para ver la gloria completa de esta historia, necesitamos ir más allá del relato y contemplar lo que esta escena dice sobre el carácter, la misión y el corazón de Dios. Y en el contexto teológico, este pasaje no solo revela a un Cristo que libera, sino a un Rey que transforma y comisiona. Cada línea de este relato está impregnada de teología viva del reino. El poder de Dios no solo confronta al infierno, rompe yugos, sino que también restaura la dignidad perdida del ser humano, aleluya. No solo fue sanado, fue levantado. No solo recuperó su vicio, recibió una visión. Porque el Evangelio no termina cuando las cadenas caen.
como un discípulo más. Le entregó un encargo. Le dio un destino. Le confió una historia que debía ser contada. Amén. Vuelve a tu casa. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, vive Jesús, aleluya. Cuéntales. Abre tu boca y cuéntales. Ese mandato fue más que una instrucción. Fue una orden divina. Fue un llamado personal. Fue el inicio de uno de los primeros evangelistas en tierra gentil, aleluya. Aquí se funden tres columnas del reino: la restauración, la comisión y el testimonio. El evangelio no es solo para romper cadenas, es para enviar con autoridad a los que fueron rescatados. Porque cuando Cristo entra en escena, no solo restaura lo que el infierno quiso destruir, sino que te entrega una nueva razón para vivir. Amén. Dios no solo te sana, te devuelve propósito. No solo te saca del sepulcro, te convierte en testigo viviente de su nombre. Aleluya, vive Jesús. El mismo que antes era temido por toda la ciudad, ahora se convierte en un mensajero del reino de los cielos. El mismo que gritaba desde las tumbas, ahora proclama desde su casa, porque así obra el Dios que le servimos, el que transforma ruinas en altares y tumbas en púlpito, vive Jesús. Aleluya. Santo. Y es aquí donde el mensaje se vuelve aún más íntimo, más real y más urgente. Porque este no es un pasaje para ser estudiado desde el púlpito. Es una historia para ser encarnada, ¿no? No es simplemente teología, es vida. No solo es un texto antiguo, es un espejo. Porque lo que ocurrió con este hombre en Gadara no fue un evento aislado. Fue un anuncio del poder restaurador de Dios que sigue vigente. Amén. Amén. Un Cristo que cruza tormentas para encontrarse con uno solo. Un Cristo que no solo rompe cadenas, sino que restaura el juicio, viste de honra y comisiona con propósito. Santo. Y cuando leo esta historia del hombre de Gadara, no puedo evitar sentir que estoy leyendo páginas de mi propia vida. Porque yo también estuve en sepulcros. No físicos, pero sí emocionales. Sí en sepulcros espirituales. Sí en sepulcros mentales. Yo también viví una temporada larga. Una temporada de 20 años sin libertad. 20 años donde sonreía por fuera, pero por dentro me estaba muriendo. 20 años donde mi alma gritaba, pero nadie me escuchaba. 20 años envuelta en sombras, creyendo mentiras, arrastrada por cadenas que yo misma no podía romper. No vivía entre sepulcros, pero cada noche era como si caminara entre ellos. Me movía, pero no vivía, respiraba, pero no tenía aliento de vida. Yo también fui marcada por voces que no venían de Dios. Voces que
Voces que me decían, ya no hay redención para ti. Dios se cansó de esperarte. Has cruzado la línea. Como ese gadareno. Hubo un tiempo en que mi alma gritaba, pero nadie me oía. Yo me aislaba. Me envolví en oscuridad. Cerré puertas a la luz. Creí mentiras que me llevaron a habitar tumbas que yo misma cavé. No viví en cementerios, pero sí caminé con el alma muerta. No me ataban cadenas visibles, pero sí me sujetaban ataduras internas, traumas no resueltos, pecados no confesados, heridas sin sanar. Me envolví en prácticas que creían que me protegían, pero eran trampas del infierno. Me vendieron espiritualidad sin Cristo y terminé esclavizada por el enemigo. Me hablaron de libertad, pero era esclavitud disfrazada. Y por fuera parecía que todo estaba bien. Sonreía, caminaba, me movía entre la gente, pero por dentro me estaba muriendo lentamente. Hasta que un día, como el hombre del sepulcro, Jesús vino por mí. Amén. No vino con una piedra en la mano, ni vino con juicio, no vino con acusaciones, no. Vino con poder, vino con compasión, con autoridad, como ese gadareno lo vi de lejos, aleluya, y corrí, vive Jesús. Corrí con vergüenza, pero corrí con cadenas, pero corrí con heridas, pero corrí, aleluya, porque algo en mi espíritu sabía que Él no me rechazaría, y no me rechazó, me dio, me habló y me restauró, vive Jesús, para su gloria. Como el gadareno, yo también fui desatada, fui vestida de nuevo, fui restaurada en mi juicio, y Él no me dejó seguirle como una más. Me dijo: Brenda, vuelve a los tuyos y cuéntale lo que yo he hecho contigo, vive Jesús, aleluya, que vean mi gloria, vive Jesús. Por eso estoy aquí, porque no puedo quedarme callada, porque esta palabra no es teoría para mí, es mi historia. Yo no fui quien lo buscó. Yo no busqué a Jesús. Él me buscó a mí. Él vino a mi encuentro. Jesús fue quien cruzó mi tormenta, atravesó mis tinieblas y se paró frente a mi tumba. Vino con el Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio y de justicia, vive Jesús, aleluya. Porque solo el Espíritu puede despertar lo que está muerto. Solo el Espíritu puede romper la ceguera espiritual y revelar la necesidad urgente de salvación. Fue convicción, no fue emoción, fue quebranto. El Espíritu Santo me estremecía por dentro. Jesús me llamaba por fuera. Como Lázaro, escuché su voz entre los escombros de mi alma y volví a la vida, aleluya. Él me encontró cuando yo ya no sabía orar. Me habló cuando yo ya no sabía cómo volver. Porque cuando tú no conoces el camino de regreso a casa, Cristo viene por ti. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, aleluya.
Porque cuando tú no puedes subir, Él desciende, aleluya, hasta donde tú te encuentras, vive Jesús. Yo soy esa mujer que muchos pensaron que no tenía vuelta atrás. Que muchos se enterraron en vida. Que muchos desecharon como una causa perdida. Brenda es una causa perdida. Esa no viene, no regresa. Pero Dios no había terminado conmigo. Porque cuando Dios decide levantar al caído, lo levanta aunque el infierno ruja, aunque todos te abandonen, aunque nadie cree en ti, porque no es tu fuerza, no es la mía, ni es el poder humano, sino es su espíritu, vive Jesús, aleluya. Hoy puedo decir que Jesús cruzó mi tormenta. Llegó a mi tumba, me miró a los ojos y me devolvió la vida, vive Jesús. Yo no estaría aquí si no fuera por su poder, si no fuera por su amor y por su misericordia. Porque de Dios es el poder. Porque de Dios es el poder. Porque de Dios es el poder y es el único que puede levantar al caído, vive Jesús. El único. Fuera de Jesús no hay nada. Así es, aleluya. Buscamos fuerzas externas, buscamos de todo en el mundo. Pero ¿qué vamos a buscar? Si el mundo tiene necesidad, el mundo está hueco, no hay nada que pueda ofrecer. Pura, es artificial, no hay nada, solo en Jesús podemos encontrarles nuestro todo, nuestra suficiencia. Gloria a Dios. Y iglesia, ese poder no depende de cuántas veces hayas fallado. Ese poder, Jesús, solo necesita que tú corras a Él. Amén. Corras a Él, aunque sea con las últimas fuerzas que te quedan, aunque sea arrastrándote como una tortuga. Tú que estás aquí presente, que me oyes, tú sabes que esa palabra es para ti. Porque mientras hablo, hay algo dentro de mí que arde, es el Espíritu Santo tocando las cadenas que llevas por dentro. Hoy es tu día. Hoy es tu cruce con Jesús, con el Maestro, con el Señor, aleluya. Hoy es tu encuentro, vive Jesús. Hoy es el día en que las tumbas se tienen que abrir, vive Jesús, aleluya. Hoy es el día en que los demonios te tienen que soltar, aleluya. Hoy es el día donde el testimonio del Gadareno se repite en tu vida, vive Jesús, así como en la mía. Gloria a Dios. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu tumba? ¿Qué parte de ti se ha apagado? ¿Qué área de tu vida has considerado irrecuperable? Porque hoy el cielo se ha movido por ti. Esta palabra es para los que sienten que ya no hay esperanza. Para los que han silenciado, han sido silenciados, han sido enterrados, han sido rechazados. Hoy el que tiene el poder ha venido a levantarte. Amén. No con ideas humanas, no con religión vacía. Con poder de lo alto vive Jesús, aleluya. Y si aún dudas del poder de Cristo, déjame contarte algo más. A la edad de 8 años, fui poseída por un demonio.
Sí. A esa tierna edad en la que otros jugaban con muñecas, mi cuerpo ya era un campo de batalla entre el cielo y el infierno. Mi inocencia fue quebrada, mi voluntad anulada, mi alma gobernada por el príncipe de las tinieblas, que Jesús reprenda. Ya no era yo quien decidía. Yo era una marioneta movida por las sombras. Como dice Efesios 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo. A esa edad tan vulnerable, fui entregada a potestades que no tenían piedad. El enemigo, sabiendo que yo era una vasija, el enemigo, sabiendo que yo era una vasija escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo, amén, se levantó con furia para destruir el plan eterno que ya reposaba sobre mi vida. No le bastó tomar mi niñez, quiso sellar un pacto más profundo, más cruel, más destructivo. Me susurraba muerte. Me instó a asesinar a mis padres. Sí. El espíritu que me poseía intentó convertirme en instrumento de destrucción, torciendo mi mente, anulando mi ternura, buscando arruinar lo que aún no había florecido. Quiso convertir mis propias manos en armas contra los que me amaban. Como dice Juan, capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y es que el infierno sabía algo que aún yo no entendía. Oye bien, el infierno sabía algo que aún yo no entendía, que mi embrión fue visto por los ojos del Altísimo, que antes de que mis huesos se formaran, Dios ya me había dicho: mira, eres tú, aleluya. Oh, gloria a Dios, que no había sido separada, señalada, llamada, aún antes de tener uso de razón. Por eso la guerra fue tan feroz, porque no era una niña cualquiera. Era una niña marcada por el cielo. Era una niña con llamado. Y por eso el enemigo me lanzó toda su artillería. No era la imaginación, no era un sueño, era real. Vivía atrapada, gobernada, oprimida, desgarrada. Oscuridad no era un concepto, era una presencia que me perseguía día y noche. El infierno se había levantado temprano, pero Dios ya me había visto desde la eternidad, dime Jesús, aleluya. Ahora que he sido libre, ahora que he sido rescatada, puedo decir con autoridad: el poder de Cristo es real, el poder de Cristo rompe toda posesión, el poder de Cristo arranca al cautivo de las garras del enemigo, dime Jesús, aleluya. No importa cuán profundo se haya caído, no importa cuán oscuro sea tu pasado, si Cristo te encuentra, todo cambia, vive Jesús, todo cambia. Gloria a Cristo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, vive Jesús, aleluya. Y entonces, a la edad de 18 años se estableció un segundo pacto más profundo, más oscuro, porque el enemigo sabía que yo seguía sin entender, que yo estaba escrita con sangre en el corazón de mi Cristo desde antes de que Dios creara los cielos, la tierra, antes de que Él dijera sea la luz. Yo estaba escrita con sangre en el corazón de Jesús. Amén. Ya había un plan divino sobre mi vida. Y en ese
plan estaba ya escrito que yo era de Dios. Y como en mi niñez Dios ya me había señalado con propósito eterno, el enemigo libró una guerra directa contra mi alma, por mi alma, como también por la tuya. A la edad de 8 años, cuando fui entregada a Satanás, se me fue puesta un demonio a mi lado, que creció conmigo, jugaba conmigo, era mi mejor amigo. Crecimos juntos, era el vigilante, era el que me custodiaba, el que me protegía, el que otros niños cuando me molestaban, él hacía su trabajo. A la edad de 18 años, cuando hice mi segundo pacto con Satanás, porque no tenía casa, no tenía dónde vivir, no tenía que comer, no tenía carro, no tenía trabajo. Ese día yo clamé. Y cuando clamé dije, sea del cielo, sea del infierno, sea de quien sea, el primero que me saque de aquí. Y apareció Satanás, que Jesús lo reprenda. No solamente me dieron todos esos favores que yo necesitaba, porque Él es real. También me dio poderes, porque no me bastaba. Yo quería ser como un Dios. Yo quería sentirme como un Dios. Yo quería que la gente cuando me mirara me temiera. Yo quería tener todos esos poderes que veía en las películas, y Satanás me los concedió. Yo podía mover objetos con la mente. Yo podía fácilmente hacer daño con la mente a otras personas. Dios me libró de matar a una muchacha, porque ella me molestaba y me molestaba. Dentro de los mandamientos satánicos que Jesús reprenda, porque era satanista. Le dije, te quieta, no te metas conmigo, pero seguí. Pero uno de los mandamientos dice, cuando tú lo detienes, pero sigue, ataca sin piedad. Y yo ataqué sin piedad, pero no tenía que tocarla. Sencillamente me paré frente a ella, visualicé su cerebro y comencé a exprimirlo. Ella cayó al suelo y por poco la mato, si no me hacen despertar. Él es real. De ahí Dios me sacó. De ahí Dios me sacó. Eso es real. Eso es real. Cuando alguien se rinde con honestidad a los pies de Cristo, oye esto. Cuando alguien se rinde con honestidad a los pies de Cristo, el cielo se abre, el Espíritu Santo cae con poder y se cumple como dice la Escritura. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo lo sabía. Por eso me quería prisionera, porque entendía que si yo era libre, miles también serían libres. Él sabe que tu libertad en Cristo es un testimonio vivo que desata milagros. Vive Jesús, aleluya. Aleluya. Así es. Cuando me convertí por primera vez, Jesús rompió cadenas del satanismo, del ocultismo. Yo era una sierva fiel del enemigo. Oh, sí. Yo era fiel a Satanás, que Jesús lo reprenda. Hacía todo lo que él me ordenaba. Pero muy dentro de mí me ahogaban los vacíos. Había un abismo en mi alma que nada lo podía quedar, nada lo podía llenar. Me convertí a Cristo y comencé a servirle. Subí a los altares, prediqué como evangelista. Quiero que escuchen bien esto. Quiero que lo escuchen bien. Me convertí a Cristo a la edad de 23 años y comencé a servirle. Subí a los altares, prediqué como evangelista, pero en medio del ministerio el enemigo
presenta cara a cara. Me lanzó una amenaza. Te destruiré desde dentro. En mi descuido, la amenaza se cumplió. En el libro están todos los detalles. No solo me aparté, me rebelé. Le dije a Dios que no quería saber más de Él. Cerré mis oídos, apagué mi corazón, me lancé al mundo como quien se lanza a un abismo sin fondo. Sabiendo que quizás no había regreso y conociendo su palabra. Conociendo su palabra. ¿Cuántos conocemos la palabra y nos vamos como el cerdo a revolcarnos de donde Dios nos sacó y nos rescató? Como si su sacrificio estuviese en venta al por mayor. Su salvación en venta al por mayor. Hoy viernes me desplego en el fango y mañana domingo voy y pido perdón y me reconcilio con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Y se cumplió en mí lo que está escrito. Palabra por palabra. Sin omitir una sola sílaba del juicio divino. Mateos 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este versículo no es una advertencia para otros, es una realidad. Y fue mi realidad, fue mi sentencia, que se desató sobre mí al darle la espalda a aquel que me había librado. 7 espíritus peores vinieron a mí. La oscuridad se hizo más densa, la cadena más gruesa, el pecado más profundo y el dolor más insoportable. Ya no era la mujer que había sido libertada. Ahora era el campo de batalla de un infierno que no tenía piedad. Lo viví en carne propia. Lo sentí en mi alma y aún hoy, al recordarlo, tengo que temblar porque haber rechazado al Salvador, rechazar al Salvador no es cosa ligera. Rechazar al Salvador es entregarse a la destrucción. Apartada, sin altar y con el corazón entumecido por el pecado, el enemigo comenzó a rodearme con la astucia que le caracteriza. Porque nosotros queremos saber más que él. Ya no usaba cadenas visibles, sino tentaciones disfrazadas. No gritaba, susurraba. No empujaba, seducía. Y fue entonces cuando comenzó a aparecer en mis redes sociales aquello que parece inofensivo, pero es una trampa del infierno. Esos pequeños anuncios, esas ventanas emergentes, esos pop-ups que invitaban insistente a mirar un solo momento. Solo mira un clic nada más. Y en medio de esa insistencia hice el clic nefasto. Un clic que cambió el curso de mi historia. Porque lo que el enemigo no pudo lograr con violencia, lo consiguió con astucia. Ese fue el umbral, la puerta por donde entró la inmundicia. Ese clic fue la puerta de acceso legal que el infierno necesitaba para atarme. Y así comenzó mi descenso a la esclavitud de la pornografía adulta. Imágenes que penetraban el alma.
Escenas que se quedaban grabadas como tatuaje en mi mente. Me volví adicta. Me volví prisionera. Nadie me dijo que la pornografía era una droga para el alma. Nadie me advirtió que abrir esa puerta sería abrir la jaula de los demonios. Pero lo viví. Sentí cómo me robaba la identidad, me deformaba la conciencia y me separaba de todo lo que un día amé. Porque escrito está, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, así lo dice Mateo 15. Y cuando el corazón se contamina, deja de distinguir, óyelo, deja de distinguir entre lo santo y lo profano. La oscuridad deja de parecer oscura y se vuelve costumbre. El pecado que antes dolía, ahora se convierte en compañía. La mente, una vez renovada por la palabra, se llena de imágenes que hoy provocan asco, pero que en aquel tiempo me hacían sentir viva. Una vida falsa, pero de muerte. Alaba. Era engaño, era abominación, era destrucción. Y desde ahí, la pornografía me arrastró sin misericordia al lesbianismo, al homosexualismo. Fue una caída en espiral, lenta al principio, pero cada vez más profunda y violenta. Yo siendo mujer heterosexual, que conocía la palabra, que había sentido la presencia de Dios, que había predicado su verdad en los altares, fui atrapada por esa oscuridad disfrazada de libertad. Y no fue de un día para otro. Fue el resultado de puertas abiertas, de heridas no sanadas, de pactos no rotos, de voces que toleré demasiado tiempo. Así es como trabaja el infierno. Te seduce con placer, te adormece con mentiras y cuando menos lo espera, ya estás encadenado. Porque pecado siempre lleva a más pecado. Porque el infierno quiere verte tan hundido, tan sumergido en el fango, tan cubierto del cielo de la desesperación, que pierdas toda esperanza de volver a ver su luz. Aleluya. Estuve 16 años cautiva, viviendo una vida que el cielo jamás aprobó, justificando lo que la palabra de Dios llama abominación, abrazando una identidad que no era la mía, vistiendo vestiduras que el Padre no me dio. Santo. Me llamaban valiente, me celebraban por amar libremente, me aplaudían por ser auténtica, pero por dentro me estaba muriendo. Porque no hay mayor tristeza que la de saber que estás caminando lejos del propósito eterno de Dios. Como dice Romanos capítulo 1 versos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
ese versículo, yo lo viví. No fue letra muerta. Fue sentencia viva sobre mi condición. Porque yo era una de esas mujeres. No lo supe de inmediato. Pero con el tiempo entendí lo que me envolvía no era amor, era atadura. Y los últimos 2 años de esa esclavitud los pasé legalmente casada con esa mujer desde el año 2015. Fue un pacto ante los hombres, pero no ante Dios. Gloria a Dios por eso. Fue una ceremonia con flores, con música, con votos, pero en el cielo no hubo aplausos. El cielo se entristeció porque esta unión, aunque respaldada por la ley humana, es una ofensa al diseño divino, vive Jesús. La palabra fue clara desde el principio en Génesis. Varón y hembra los creó, vive Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. No hay cultura moderna, ni ideología de género, ni movimiento social que pueda reescribir lo que Dios ya estableció con su propia voz. Aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿Me permite, madre? Pido el permiso de ella. Está con sus hijos aquí. Yo le doy gloria al Señor por ellos y por madre. Madeline es la hermana de la que fue mi esposa. Ellos son testigos. Yo conocí a Madeline de su familia antes de que ella viniera a Cristo. Y aún así, a pesar de que ella no le servía al Señor, nunca le pareció correcto. Eso odió. Cuando ella vino a Cristo, ya estando en Cristo, en el 2015 entonces, es que yo me caso con tu hermano. Y ella me cuenta, ella lloró amargamente, porque sabía que había firmado un pacto con el mismo diablo, con el mismo infierno. Ya con ese papel legalizado, era como que aquí, si se mueren, el infierno les espera. Y eso es una realidad. Y esa mujer me cuenta que le dijo al Señor: Señor, yo tengo a mi hermana, esta Brenda, y lo que hicieron fue horrible en tus ojos. Dice Madeline, mi hermana no te conoce, pero Brenda te conoció. Y yo voy a orar por Brenda, para que tú rompas esa unión y tú traigas de regreso a Brenda tus caminos, aleluya. Y esa mujer comenzó a doblar rodillas en el silencio. En el silencio comenzó a doblar rodillas por mí. Y oraba para que el Señor rompiera, irrumpiera en mi vida, rompiera cadenas, aleluya. Y no pasaron 2 años cuando ya el Señor estaba entrando en mi habitación, aleluya, teniendo un encuentro conmigo, rompiendo las cadenas, pudriendo el yugo, libertándome de todo pecado y levantándome para su gloria como una mujer nueva y restaurada para su gloria, vive Jesús. Eso hace la oración, iglesia. Eso hace la oración. Cuando la oración sale del corazón, aleluya. Ay, Dios se está inclinando, sentado en su templo, en su trono, para escuchar esa oración, aleluya. Y hacer que ese milagro suceda. Gloria a Dios.
Durante 20 años, mi tía, esposa de pastor, estuvo orando también por mí. Tampoco lo sabía. Ella me cuenta que oraba y clamaba y le decía al Señor: mientras más oro, cual prenda, más en pecado la veo. No entiendo, Señor. Pasaban los años y seguía clamando por mí. Señor, ¿pero qué pasa? Que ahora Brenda está más sumergida en el fango y cada vez más sumergida en el fango. No veo la salida, no veo que hay salida para ella, Señor. No sé qué hacer, Señor. Oh Dios, y ya a los 20 años, mi tía me dice que una semana antes me dice: Señor, yo creo que Brenda no va a regresar. Porque está tan sumergida en tanto pecado, no creo que ella regrese. Así que, Señor, yo te la voy a soltar. Yo la voy a soltar, Señor. Y la semana después, yo le estoy llamando: Titi, me reconcilié con el Señor. Y esto va a ser oración, vive Jesús. Por eso es que si tienes un hijo o una hija que no esté en los caminos del Señor, que esté tibio, que esté frío, no suelten la oración, aleluya. Porque en la oración y en las rodillas hay poder, vive Jesús. Dios restaura, Dios transforma, Dios salva, Dios sana. Y ahora se siente la salvación en mí, porque si ahora me tengo que ir, yo sé que voy a ver a mi Señor y a mi amado cara a cara, vive Jesús, y lo voy a abrazar, aleluya. Gloria a Dios. Yo doy gracias. Gracias por aquellos que doblaron rodillas por mí. Yo le doy gloria al Señor, que los bendiga, porque esa oración tuvo su fruto y yo soy producto de la oración, vive Jesús. La oración rompe, el Señor mueve su mano para romper con todo. Satanista, ocultista, adicta al sexo, lesbiana y tantas cosas más. Y dime tú, ¿cómo yo no he de servir al Señor ahora? Aleluya. ¿Cómo no decir que Él es mi todo? Él es mi todo. Pero eso no acaba ahí. Yo tengo que cuidar mis pasos, porque a mí no se me puede olvidar de donde Dios me sacó. A mí no se me puede olvidar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A mí no se me puede olvidar que la sangre le derramada por mí, aleluya. No se me puede olvidar. Y yo tengo que vivir día y noche en su presencia, buscando su presencia, peleando su presencia, porque yo a ese mundo yo no quiero volver. Yo soy feliz donde estoy. Aleluya. Yo soy feliz. Esto para mí es vida. Esto es vida, esto es vida, esto es vida. Yo ahora tengo cuidado con quién me paso, dónde me meto, con quién hablo. Mucho cuidado. Siempre preguntando al Espíritu: Espíritu Santo, ¿voy o no voy? ¿Digo o no digo? ¿Hago o no hago? No quiero hacer algo que pueda abrir alguna rendija al enemigo, porque después la lucha se convierte muy violenta, muy fuerte. Porque recuerda que tengo esa amenaza sobre mi cabeza. Todavía yo estoy sentenciada a ser destruida por el enemigo. Pero la palabra me dice que si el Espíritu viene como el río, si el príncipe de la tiniebla viene como el río, Jehová levantará bandera, siempre levantará bandera. Y mi Dios tiene la bandera arriba, vive Jesús por mí. Una cosa es pecar sin conocer.
y otra es pecar sabiendo. Y yo sabía. Yo sabía porque había probado la santidad, había probado el fuego del Espíritu Santo y su unción. Había predicado, como había dicho, pero estaba en un abismo, enterrada en una identidad que no era mía, atada por un pacto que Dios no había firmado, cautiva como el gadareno. Pero aún así, en medio de esa vida, ¿sabes qué? Mira esto. Esta es mi historia. Y esta es mi experiencia. Dentro de esos 20 años apartada, ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo me visitaba. No te lo puedo explicar. Eso es algo que no te lo puedo explicar. En medio de esos 20 años en que yo estaba sumergida en todo eso, el Espíritu Santo me visitaba. Porque había noches en que yo lo sentía, en que yo lloraba, temblaba y me estremecía. Y me traía recuerdos de mis días cuando estaba en la casa de mi padre, con mi hijo pródigo. Sentía nostalgia del pan que un día comí, pero no sabía cómo volver, porque el infierno me había susurrado que no había retorno, que ya estaba demasiado sucia, que Dios no me quería, que el cielo ya había cerrado sus puertas para mí. Mentira, 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 porque Salmo dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, aleluya. Mentira. Y fue ahí cuando estaba en lo más profundo del fango, cuando ya no tenía fuerza, cuando no sabía cómo romper las cadenas, cuando no podía orar ni ayudar ni buscar, Jesús vino a mi encuentro. Él no me exigió limpieza antes de venir ante Él. No. Él descendió a mi pozo. Se metió en mi suciedad. Tocó mi herida. Vio mi vergüenza y me amó. Y con una sola palabra el yugo se pudrió. La sangre del cordero fue suficiente. ¡Santo! Poderoso eres Dios. Hoy te lo puedo decir sin temor. El lesbianismo no es una identidad, es una esclavitud. No es amor, es engaño. No es libertad, es atadura. Y aunque el mundo te celebre, si el cielo llora, no vale la pena. Amén. Santo. Porque Cristo no vino por los perfectos. Vino por los quebrantados, vino por los que estaban perdidos como yo. Y si lo hizo conmigo, también contigo. Amén. Amén. Pero en medio de ese lodo, algo dentro de mí aún recordaba. Recordaba el caminar con Cristo. Recordaba el sentir del Espíritu Santo. Tenía días de lucidez, como tal vez los tuve en Gadareno. Yo extrañaba a Dios, pero un apartado no sabe cómo volver. Quiero que diga, oye, un apartado no sabe cómo volver. Por más que le hables, no sabe cómo volver. No sabe. Lo que uno ve como apartado, puedes ver la iglesia ahí, al cruzar la calle. Yo estoy aquí, pero de aquí a la iglesia veo un precipicio, un abismo espiritualmente, y tú lo ves de tal forma y tan real que no te atreves a dar ese paso. No puedes. Le puedes predicar, le puedes hablar, le puedes decir, no puedes. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Orar, ayunar por esa persona para que pueda regresar a Cristo, para que Jesús pueda dejar las 99 y venir donde Él y rescatarlo, tomarlo de la mano y llevarlo delante de Él, Jesús. El apartado no sabe cómo regresar.
lo viví. Yo no sabía, yo quería, pero yo no sabía cómo regresar. Y ahí entonces es cuando yo no sabía el camino de regreso. Pero Jesús se convirtió en ese camino, porque Él es el camino de Jesús. Él es el que va a nuestro encuentro, vive Jesús. Él es el que nos hace regresar a su prado, vive Dios. Él dejó las 99 iglesias y vino por mí. ¿Saben lo que es eso? Porque aún en mi inmundicia yo le decía, Señor, yo quiero volver, pero yo no sé cómo. Y fue su amor el que me encontró. Fue su misericordia la que me rodeó. Se paró frente a mí. No para juzgarme, para levantarme. Porque yo estaba caída y me restauró y me hizo nueva criatura, como dice su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y me transformó, rompió mis cadenas, pudrió los yugos, porque ese poder no es humano, es del cielo, es de Cristo, aleluya. Es de Dios. Y me apartó para Él, me escondió en su corazón, porque desde la fundación del mundo ya me había mirado, ya me había nombrado hija. Y cuando Cristo nombra, no hay infierno que borre este nombre, vive Jesús. Sí, Señor. Por eso estoy aquí. Porque fui levantada por aquel que tiene todo el poder. Porque cuando Dios decide rescatar a uno, lo hace completo, lo hace eterno, lo hace libre. Sí, Señor. Yo no era un caso perdido. Tú no eres un caso perdido. Hoy te digo, como alguien que fue levantado del polvo, de Dios es el poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y quiero decirte algo más. Algo muy personal. No todo el que predica ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Yo me convertí por primera vez con todo el corazón. Fui liberada de manera poderosa, sentí su presencia, fui llevada a los altares, prediqué, ministré, fui conocida como evangelista en el área sur de Puerto Rico. Y sí, Dios me usaba para su gloria. Pero con honestidad debo confesar que aunque servía al Señor, aún no le conocía verdaderamente. Como Job, solo le conocía de oídas. Sabía hablar de Él, sabía cantar de Él, sabía usar su nombre, pero no había tenido un encuentro que me quebrantara el alma, que me dejara sin aliento, que me hiciera rendirme sin condiciones. Y esa ausencia de un encuentro verdadero fue lo que permitió que mi corazón se enfriara, que mi fe se debilitara y el enemigo encontrara grietas por donde colarse. Porque una cosa es conocer de Cristo y otra muy distinta es haberle visto. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es haber sido tocada por su mirada. Pero cuando me reconcilié en lo que llamo yo mi segunda vuelta, todo cambió para siempre. No fue una emoción, no fue un acto religioso, fue un encuentro real y de Jesús. Yo vi al Señor. Yo vi su gloria, yo sentí su amor envolviéndome, yo supe sin duda alguna que Él había defendido a buscarme.
ese día, 24 de noviembre del 2017, Jesús se me reveló de una manera tan gloriosa y tan real que ya no había espacio para dudas ni para retrocesos. Ese encuentro me marcó para toda la vida, me enamoró, me quebrantó, me transformó en lo más profundo. Ahí entendí que la vida no tiene sentido sin su presencia. Que obedecerle no es una carga, es un privilegio. Que cuando has visto su rostro, todo lo demás palidece. Aleluya. Puedo decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, por cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y reconocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, vive Jesús, aleluya. Y eso es literal. Todo lo que antes valoraba, todo lo que el mundo me ofrecía, todos los títulos, las posiciones, las relaciones, el placer, la aprobación, lo conté como basura en comparación con el amor que encontré en él, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando ves a Jesús, cuando lo conoces de verdad, no quieres volver atrás jamás. Ya no necesito escenario. Yo no necesito reconocimiento. Yo no necesito títulos. Lo único que anhelo es estar donde Él esté. Amén. Como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese encuentro cambió mi eternidad, pero también cambió mi identidad. Yo ya no soy la que el infierno había marcado. Soy la que Cristo rescató. Soy la que Jesús amó cuando todos se alejaron. Soy la que Él miró cuando yo no podía ni siquiera mirarme en el espejo. Soy la que Él levantó del polvo para ponerla entre príncipes, y todo comenzó cuando dejé de conocerle de oídas y le conocí cara a cara, vive Jesús, aleluya. Sí, Señor. Así como el gadareno fue libre, así yo fui desatada. Así como otros han sido restaurados, hoy es tu turno, vive Jesús, aleluya. Y esta palabra es para ti que estás aquí ahora mismo. Para el que nunca ha conocido a Jesús, para el que se apartó, para el que está tibio, para el que todavía canta en el altar, pero su alma está vacía. Para el que ya no llora con la palabra, para el que se acostumbró al ministerio, pero dejó de amar al maestro. Santo. Hoy el Espíritu te confronta con amor. Hoy el Espíritu te recuerda. Hoy el Espíritu te llama al arrepentimiento. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo no viene a entretener, viene a despertar. No viene a acariciar el pecado, viene a confrontarlo, no viene a complacerte, viene a limpiarte, vive Jesús, aleluya. Y si tú sientes que esta palabra está tocando tu espíritu, no la ignores. Hoy es el día de regreso, hoy es el día de quebranto, hoy es el día donde Jesús te está esperando al borde de tu tormenta, en la orilla de tu miseria, para hablarle a tus cadenas y decir: sal fuera, vive Jesús, aleluya. Hoy es tu encuentro, hoy es tu hora, vive Dios. Yo con temor y temblor en mi alma me paro en este altar, no como quien venció con sus propias fuerzas, sino
Por favor, escúchame. No es casualidad que estés escuchando esta palabra. No es una predicación más. Es una cita divina entre el cielo y tu corazón. Es un momento eterno en la historia de tu vida. Es la voz de Jesús llamándote por tu nombre en medio de tus cadenas, en medio de tus ruinas, en medio de tus tormentas. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si has sentido que esta palabra te ha estremecido, si algo dentro de ti se ha quebrado, si tus lágrimas te han traicionado, no las ignores. Ese quebranto es el Espíritu Santo. Ese temor es su presencia. Esa es la voz del Maestro que te está diciendo: yo no he terminado contigo. Amén. Aleluya. Te alejaste, Él te llama. Estás atado, Él te libera. Te has enfriado, Él te enciende. Cargaste una doble vida, Él te restaura. Caíste una y otra vez, Él te levanta una vez más. Y me dijo: hijo de hombre, vivirán esos huesos. Profetiza y di: huesos secos, oíd palabra de Jehová, vive Dios. Hoy hay vida para tus huesos secos. Hay libertad de tus cadenas. Hay restauración. Y si sientes que esta palabra es para ti, aleluya, levántate, corre al altar, vive Dios. Porque aunque no tenga fuerza, aunque sienta vergüenza, que te quiebre el cuerpo, corre. Porque hoy es el día del encuentro, vive Dios, con el Maestro. Hoy es tu segunda vuelta, vive Jesús. Hoy es tu segunda vuelta. Hoy es tu segunda vuelta. Hoy el cielo se inclina sobre ti y el infierno retrocede. Porque el Dios es el Dios de poder. Es el quien exalta, vive Jesús. Santo eres Dios. No importa cuán profundo haya sido tu caída, iglesia. Amigo, amiga, hermano, hermana, cuán larga tu temporada de oscuridad, cuán sucia estén tus vestiduras, Él te llama por tu nombre, te lava, te viste, te comisiona y te restaura delante de todos los que pensaron que tú estabas muerto. Levántate, Gadareno. Levántate, hija, que fuiste marcada. Levántate, siervo, que fuiste quebrantado. Levántate, adorador, que olvidó su canción. Levántate, porque de Dios es el poder, aleluya. Y Él venció por ti, vive Jesús, aleluya. Vive Dios. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, Jesús, aleluya.